Today we have this chapter 9, but so today we will start with chapter number 9. El capítulo 9 se titula La riqueza conceptual de la Septuaginta. Y aquí vuelvo a preguntar, y esta es una pregunta que siempre va a estar presente. ¿Qué es la Septuaginta? En inglés sería una suerte de Septuaginta, creo. La traducción de él. Del hebreo al griego. ¿Por qué le damos tanta importancia o debe darse tanta importancia a la Septuaginta? Entonces, en la traducción, como muy bien dijo Juan, la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Fíjense, el español de México es diferente al español de Guatemala. Y el español de México y de Guatemala es diferente al español de Salvador. Y el español de Salvador y de Guatemala y de México es diferente al español de Chile. Y todos hablamos español. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿qué griego se utilizó para escribirlo? Cada zona tenía un griego diferente, como pasa en nuestra Latinoamérica, que tenemos españoles diferentes. Pero había una cosa común entre todos los escritores del Nuevo Testamento, que el griego que sabían era el griego de la Septuaginta. Entonces, lo que sucede en español, en nuestro español, es que una misma palabra de Chile tiene diferentes significados en México. Una palabra que en Chile puede ser una buena palabra, en México puede ser una mala palabra, dependiendo del contexto. Pero, en el caso del Nuevo Testamento, el griego que se usa, aunque van a escuchar por ahí que si se habla de que el griego que se utilizó en el Nuevo Testamento se llamó griego koiné, que es el griego de la gente común, pero otros estudiosos dicen que el griego que se usó en el Nuevo Testamento, para escribir el Nuevo Testamento, corresponde al sentido y significado del griego de la Septuaginta. Por eso, considerando eso, que el griego que se escribió en el Nuevo Testamento corresponde al griego de la Septuaginta, hemos estado acudiendo una y otra vez a la Septuaginta. ¿Ya? Entonces, aquí está en inglés, corresponde al capítulo 9 de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es la Septuaginta? ¿Alguien que me lo diga que no sea Juan? Ya, del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero ¿qué griego? El griego de la Septuaginta. ¿Ya? Entonces, los sentidos y significados de las palabras griegas del Nuevo Testamento corresponden a las palabras griegas del Antiguo Testamento, y que esas palabras griegas se utilizaron para traducir ¿qué idioma? El hebreo. Entonces, saltamos del hebreo al griego, y el Nuevo Testamento al griego. El griego del Nuevo Testamento corresponde al griego de la Septuaginta. ¿Ya? No necesitamos ir a lo que dijeron otros autores griegos, y esto es importante, no necesito ir a lo que dijo Homero, Platón, Aristóteles, que eran autores
griegos de la época, pero que no escribieron la Biblia. Yo necesito ir a la Biblia para entender el significado de esas palabras que aparecen en la Biblia. Es un principio de interpretación bíblica que dice que la Biblia se interpreta por la Biblia, ¿ya? No acudiendo a otros. Y ahí nos vamos al capítulo 9, comienza diciendo la riqueza conceptual de la Septuaginta. El Salmo 33, versículo 5 e Isaías 61, 10. Por favor, Verónica, léalo. Con voz de mujer enojada, por favor. El alma, la justicia y el derecho llena está la tierra, la misericordia del Señor. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto con manto de justicia, como el novio se engalana con su corona y como la novia se adorna con sus joyas. Ok, fíjense, él ama la justicia. ¿Qué palabra es así ahí en griego? La Septuaginta, ¿recuerdan? ¿Cuál palabra? Dikaiosune. Ok. Dikaiosune. Porque él ama la rectitud, la dikaiosune y el derecho. Y fíjense cómo conecta esto de la rectitud, no es justice en inglés, sino que es righteousness en inglés, cómo conecta la rectitud con la misericordia. ¿Por qué? Porque en la Septuaginta, rectitud, righteousness, es sinónimo de misericordia. ¿Ya? Righteousness is synonymous with mercy in the Septuagint. Y fíjense, en Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto con mantos de justicia, otra vez righteousness. Y esta dupla, rectitud y salvación, o justicia y salvación, se repite una y otra vez en las Escrituras. ¿Ya? Justicia y salvación van de la mano. ¿Por qué? Porque la justicia, la righteousness, va a implicar una relación que el que es objeto de la justicia va a ser salvado. Voy a decir esto de nuevo, lo he dicho una y otra vez. Ashley tiene una relación con su hijo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está esa relación con su hijo? Desde el vientre. ¿Ya? Usted tiene una relación con su hijo o su hija. ¿Desde cuándo? Desde antes que naciera. La relación está. ¿Lo sabe el niño? No lo sabe. Y la madre a veces tampoco ni lo sabe, pero tiene la relación. Y la fidelidad a la relación que la madre tiene con el hijo, o el padre con el hijo, o el esposo con la esposa, la relación que se tiene con el otro, particularmente con el otro que se ama, pero particularmente la relación de Ashley con su hijo es righteousness, es rectitud. Lo voy a decir de otra manera en griego, es dikaiosune. La relación, la fidelidad a la relación que debe tener Ashley con su hijo es dikaiosune. Para que lo entiendan así este versículo. La fidelidad que tiene Dios contigo es más grande que la fidelidad que Ashley tiene con su hijo. ¿Lo comprendes? Te quitaron el acento. Ya. Fíjense lo que estoy diciendo. La fidelidad, ahora voy a usar a Sol, que tiene Sol con su hijo, eso es
Dikaiosune. La fidelidad que tiene Sol con su hijo, eso es Dikaiosune. ¿Por qué? Porque Dikaiosune es finalmente la fidelidad a la relación. Pero la fidelidad que tiene Sol con su hijo es menor que la fidelidad que Dios tiene contigo. La fidelidad que tiene Dios contigo es mayor que la fidelidad que tú tienes como padre o como madre con tu hijo. Y eso me impresiona. ¿Ya? La madre, y aquí hay una palabra que es bellísima, la madre con el hijo que tiene en el vientre tiene una relación de fidelidad que en la Biblia se llama misericordia. También. Entonces, fíjate, la palabra hebrea para misericordia, la misericordia que Dios tiene hacia los suyos, es descrita en base a la relación que se establece desde el vientre del hijo con su madre o de la madre con su hijo. La palabra hebrea para misericordia, rahab, una de las palabras hebreas para misericordia, es la misma que habla sobre el niño en el vientre. ¿Ya? Pero, vuelvo a decir, la fidelidad, la misericordia y la rectitud que la madre tiene hacia ese niño es menor que la fidelidad, rectitud y misericordia que Dios tiene hacia sus hijos. ¿Ya? Eso tiene que estallar en tu cabeza y en tu corazón. ¿Ya? En la Septuaginta, estamos comenzando recién, capítulo 9. Este es un capítulo que da para un libro entero y que ya tengo, pero no sé si vamos a hacer este u otro. La Septuaginta, la riqueza conceptual, dice el capítulo, hebrea, de la palabra hebrea sedaká, se manifiesta en varias traducciones griegas que trascienden la mera justicia abstracta. Y aquí aparece la conexión entre misericordia, en hebreo, otra palabra hebrea para misericordia es Gesed, y su traducción al griego como Dikaiosune. Fíjate lo que está diciendo el autor. La palabra hebrea sedaká se traduce como justicia en nuestro español, pero al griego se traduce como Dikaiosune. La palabra Gesed, hebrea Gesed, que corresponde a nuestra palabra española misericordia, se traduce como Dikaiosune al griego. Fíjate, el hebreo Gesed, ¿qué era Gesed? Misericordia. Y el hebreo sedaká, ¿qué era sedaká? Pero no sea el mismo que me conteste. Ya, ya, dale. Este alumno estrella. Entonces, el hebreo Gesed, ¿qué significa Gesed? Misericordia. Se traduce al español como misericordia. Y el hebreo sedaká, que se traduce al español como al español como justicia. Estas dos palabras hebreas se traducen al griego como Dikaiosune. Entonces, por eso dije al comienzo que misericordia y justicia, o sea, de las palabras originales, son sinónimas. En particular, esto es muy revelador. Mire, fíjese lo que dice el siguiente párrafo. Los siguientes versículos traducen el hebreo Gesed como misericordia. Vamos, necesito que alguien busque Génesis 19. Después otro que busque Génesis 20:13. Otro que busque Génesis 21:23. Fíjense en la cantidad de versículos. Génesis 24:7, 24:27. Génesis 32:10, Génesis 15:13. Empecemos de señorita. ¿Tiene algún versículo? 19. Ya, 19. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, que habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al mundo,
No sea que me alcance el mal. Mira, ¿qué parte de la historia es eso? Es cuando Lot es rescatado por los ángeles y Lot le está diciendo, he alcanzado gracia. El arrendador, el dueño de casa nos está llamando. Bueno, esto va a aparecer en el video. Lot, vean por favor cuando lo vean de nuevo. Entonces, Lot va arrancando y está hablando con los ángeles. He alcanzado gracia y misericordia. He alcanzado gracia y misericordia. La palabra misericordia en hebreo es Gesed, pero a la Septuaginta se tradujo como Dikaiosune. Fíjense la importancia de esto. Cuando los ángeles llevan a Lot rescatándolo, dicen, he encontrado gracia y misericordia. Aleluya. No puedo porque está grabando. Espérate, voy a hacerlo por el celular. Qué mala persona soy. A ver. Estoy dando una clase en la iglesia. 20 minutos más. Ok, listo. Ahí sí. Bueno, entre paréntesis, saludos. Entonces, lo que vengo diciendo es que este versículo, cuando usa misericordia en hebreo, Gesed, se tradujo al griego como Dikaiosune. Y esta palabra Dikaiosune está en Romanos 1:17 cuando dice que en el Evangelio la justicia Dikaiosune de Dios se revela. Si ustedes piensen, Dios rescata a Lot y sus hijas y su esposa, los rescata. Y ahí Dios muestra su, pero en griego dice su. Y entonces nosotros entendemos que en el Evangelio Dios reveló su y su. Ok. ¿Me entiendes? Y ahora, como dije en la clase pasada, BLB, el app, la aplicación para los celulares, BLB, ustedes pueden encontrar y ver y decir, a ver, esa app te permite ver qué palabra aparece aquí en el original y qué palabra griega se tradujo. ¿Ya? Génesis 20:13, la siguiente. Vamos a ir así como tú. Ya, lo tiene. Estamos. Y dice así: cuando Dios me hizo salir delante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Siga nomás. Espérese, le estoy escribiendo a la persona. Discúlpeme. Otro paréntesis, ¿ya? Nótese, ¿qué pasó ahí? Pasa que el siervo de Abraham va a buscar esposa para Isaac. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Puedes leerlo de nuevo, por favor? Dice así: cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, y yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, no. mi hermano es. Estoy equivocado. Después, ahí es cuando Abraham quiere hacer pasar a su mujer como si fuera su hermana. Y utiliza el concepto, esta misericordia conmigo, esta merced. Pero en el griego dice, en la traducción griega, Dikaiosune, o sea, hazme este regalo, esta gracia, concédeme, sé conmigo fiel a nuestra relación, básicamente, para que no me maten. Pero fíjense, acá se equivocó Abraham, porque le dio más importancia con ojo humano
a ver que Dios podía guardarlo sin necesidad de exponer a su esposa a una situación que no debía, que la tomaran como mujer. Pero él, para enfatizar que debe haber misericordia entre esposo y esposa, utiliza esta expresión, que en el griego se traduce dikaiosune. O sea, muéstrame fidelidad a nuestra relación diciendo esto. Ya, versículo siguiente, el 21-23. Ya, disculpe, dale. Así que júrame aquí mismo por Dios, que no me tratarás mal a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que me tratarás con la misma bondad con que te he tratado, y que harás lo mismo con la tierra en la que habitas. Ok, ahí Abimelech, un rey de la época, está hablando con Abraham y le dice, ok, a ti te va a ir bien, yo sé que Dios te va a bendecir mucho, trátame con la misma misericordia que yo te he tratado, júramelo. ¿Ya? Y entonces Abraham le jura, pero el asunto es que ahí dice, trátame con la misma misericordia que yo te he tratado, y al griego se traduce como dikaiosune. Y entonces, todas estas expresiones te dan una idea de lo que quiere decir Romanos 1:17. O sea, Dios, trátame con misericordia, trátame con integridad, pero tu integridad, trátame con fidelidad, pero tu fidelidad. Ya, ahora, siguiente, ahora sí, Adelina. Génesis 32:10. ¿Ok? ¿Está bien? 32:10 dice: menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Ok, esta es la historia que cuando Jacob, el nieto de Abraham, regresa donde Esaú, y acuérdense que Jacob se había portado mal con Esaú, lo había engañado, y entonces ahora le está pidiendo Jacob que lo trate con misericordia. Pero en el griego dice, ¿por qué dice? Porque acuérdate que somos hermanos. Sé fiel a la relación que tenemos. ¿Ya? Acuérdate, ¿ya? Trátame con misericordia, trátame de acuerdo a la fidelidad que significa la relación. ¿Ya? Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, que por cierto que tu descendencia morará en una tierra ajena y será esclava ahí, será oprimida 400 años. No, ahí está mal, metí un número mal, no es Génesis. No, ya. No, ese es el versículo, tengo que buscar, ya. Puede ser 35:13, podría ser, pero lo tengo que buscar. Vamos a saltar eso y vámonos a Éxodo 34:7. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Continúa. Enseguida Moisés se postró en tierra y adoró al Señor y dijo: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Ya. Lee de nuevo el Éxodo 34. 7. Dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. ¿Qué versión estás leyendo? La nueva versión internacional. Ok, ya, por eso. Mi cabeza tenía la versión 60, pero está bien. ¿Vale? Sí. Dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones y después, y que perdona la maldad y la rebelión y el pecado, pero tendrá por inocente al culpable,
Ya. Pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí. Este texto a mí me causaba problemas. ¿Por qué decía que guarda misericordia y millares y después dice, pero no tendrá como inocente al culpable? ¿Por qué dice esto? Ya, después de mucho tiempo fue como... Primero, en la traducción Reina Valera 60 dice que guarda misericordia a millares, y que guarda misericordia a millares, pero en la Septuaginta dice que él observa Dikaiosune. En vez de decir guarda misericordia, guarda Gesed, para millares de millares, dice observa Dikaiosune. ¿Cómo eso? Oye, porque él ha establecido una relación con los suyos y es fiel a la relación. Pero ¿qué pasa con los enemigos? ¿Qué sucede con los enemigos? No los perdona. Son culpables. Y entonces aquí hay una clara distinción entre los suyos, la misericordia y rectitud y fidelidad que muestra a los suyos, y la condena de los que se establecen como sus enemigos. ¿Ya? Por eso aparece ese pero, porque tenemos que hacer una división. ¿Tú eres de los suyos o eres de sus enemigos? Si eres de los suyos, guarda misericordia. Según lo que estamos viendo, guarda Dikaiosune. Pero si no eres de los suyos, la dique, la venganza, la ira de Dios está sobre ti. ¿Ya? Entonces como el texto se explicó solo. Entonces, el versículo en cuestión, a ver, déjame ver algo. Lo veo de inmediato y lo modifico de inmediato. Era en Génesis, el que no tenía, el Génesis... ¿Perdón? El 15:13 que no correspondía. Sí. A ver, veamos si es este. Disculpen los señores del... Ya. Dikaiosune. Lo que pasa es que tengo en mi computador un programa parecido al Bell que me permite ver los versículos. Ya vimos el 20:13, lo vimos, el 21:23 lo vimos, también lo vimos, el 24:27 lo vimos, el 24:49. No. Veámoslo, a ver. ¿Alguien que busque el 24:49? Génesis. Sí, Génesis 24:49. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganme, y si no, díganmelo también. Así yo sabré qué hacer. Ok, acá hay un cambio. La palabra fidelidad es la que es traducida como Dikaiosune. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Génesis 30:33, ¿lo vimos? No. 30:32. Ya. Ahí es la palabra honradez, que se traduce como Dikaiosune. Así, el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Ok. Génesis 32:10. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo, pues crucé esta Jordán. Ok, eso lo vimos.
Está bien. Bueno, voy a buscar el versículo que me falta, porque no lo encontré ahora y tengo que hacer un poco más exhaustivo. Pero fíjense, ¿qué es Dikaiosune? Tenemos que pensar, y di el ejemplo de Ashley en su relación con su hijo, en la fidelidad a la relación. ¿Ya? En forma muy sencilla. Y ahí se deriva la fidelidad entre los dichos y los hechos, entre los dichos de Dios y los hechos de Dios. Y ahí se deriva también la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre para su gloria. Entonces, pero en esencial, Dikaiosune, que es griego, Sedaká, que es hebreo, es la fidelidad a la relación que Dios ha establecido, ¿ya?, con los suyos. Y la esencia de esa fidelidad es la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ya? Y fíjense lo que nos sucede a nosotros. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, nosotros pasamos a estar en Cristo, ¿ya? Somos en Él. Todo lo que somos es resultado de lo que es Cristo y lo que hizo en la cruz al morir, resucitar y entrar ante el lugar santísimo. Todo lo que somos. Entonces nosotros estamos en Cristo. Y la fidelidad a la relación que Dios tiene con su Hijo es nuestra. Por sola fe. Eso es Dikaiosune. Ese es tu Dios. ¿Ya? Ese es el Dios de Dikaiosune, el Dios de fidelidad. Y la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, para su gloria, la fidelidad a la relación, es lo que se reveló cuando Cristo muere, resucita y entra al lugar santísimo. ¿Do you understand me? Ok, llegamos hasta aquí porque estamos pasados de la hora. Vamos a orar.